Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el economista y exministro de Economía, Alfredo Torne, para hacer un análisis de las principales propuestas económicas de los candidatos presidenciales. Bienvenido. Muy buenas tardes, doña Guadalupe. Gracias por la entrevista. Bien, este fin de semana ya se realizan las elecciones, por lo menos la primera vuelta, y hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar, especialmente del lado económico de las propuestas. Recientemente han salido algunos estudios sobre los planes de gobierno y su viabilidad tanto en costo como en el contenido de lo que se muestra. A grandes rasgos, ¿qué podría comentarnos al respecto? ¿Son viables la mayoría de estas propuestas? Yo creo que lo que son más son una forma de convencer al elector por sus candidaturas. Creo que en este momento los planes de gobierno han dejado de ser un plan en sí mismo y más han sido una invitación al elector de la cantidad de dinero público que podrían utilizar para atraerlo a su candidato, ¿no? Claro, una revisión que realizamos de las propuestas y los planes que indican lo que se busca hacer, pero muchos no explican el cómo se va a lograr. Me considera que hay una desconexión entre lo que se promete y la capacidad para hacerlo. Bueno, definitivamente hay una desconexión, ¿no? O sea, no creo que los distintos planes tienen distintas variantes, ¿no? O sea, hay variantes muy radicales como la del señor del Castillo, donde no solamente plantea un gran gasto, sino que también plantea casi la expropiación de algunas empresas, o más que la expropiación, yo diría que la creación de empresas estatales que hoy día no están permitidas porque la Constitución es muy clara con respecto al rol subsidiario del Estado. Entonces, él claramente plantea cambiar la Constitución. De ahí tenemos a la señora Verónica Mendoza, que también está muy cercana. Ella dice que no plantea expropiar ninguna empresa, pero, por ejemplo, sí plantea de que construir el gasoducto del sur, y no hay que olvidar que el gasoducto del sur estuvo mal definido, porque el gasoducto del sur sí ponía dinero estatal, o sea, ponía cerca de 900 millones. También plantea proyectos como el de la refinería de Talara, también plantea participación en el sector salud que no están definidas en la Constitución, a pesar de que el sector salud casi el 90% es del sector público, ¿no? Y después, en el otro extremo, pues tenemos al señor De Soto, que él dice que él no necesita dinero del Estado, que todo lo va a hacer entregándole derecho de propiedad a los invasores de sus propiedades hoy día. Después está el señor López Aliaga, que es una cosa media rara, es una cosa que es entre una persona que plantea la promoción de la inversión privada, pero también plantea el uso de muchos recursos públicos, ¿no? Plantea un plan de infraestructura muy grande, un plan de hambre cero, que obviamente va a necesitar recursos públicos. El tema de recursos públicos yo creo que es relativamente importante porque el sector público lamentablemente tiene una determinada recaudación. Claro. Cualquier aumento del gasto va a necesitar que se aprueben leyes que permitan aumentar los impuestos, pero ninguna de los grupos plantea esa reforma tributaria. En el caso más extremo, nuevamente, si nos vamos donde Verónica Mendoza, ellos dicen que van a utilizar los ahorros de 70.000 millones de soles que tiene depositado el sector público en las cuentas financieras, pero eso les permitirá a ellos, según nuestros cálculos, financiar solamente un año de su déficit fiscal. Entonces, ellos tendrían que explicar qué es lo que van a hacer los otros 4 años, ¿no? Lo mismo sucede con la señora Fujimori. La señora Fujimori, por ejemplo, plantea, creo, construir cerca de 13.000 colegios
Si empezamos a hacer los números, los 13.000 colegios significan un gasto presupuestal significativo y ella en ningún momento ha explicado cómo va a financiar eso, ¿no? Tampoco ha dicho cómo es que va a plantear los empleos temporales y otras cosas que ella plantea. Ella nuevamente plantea que, por ejemplo, que va a estar del lado del sector privado. Sin embargo, cuando uno mira su propuesta con respecto a la minería, es una propuesta relativamente vaga. No dice cómo es que se van a destrabar esos proyectos mineros, ¿no? Ahora, precisamente viendo esa parte del presupuesto, un estudio de Vivenza Consultores ha señalado que los planes de gobierno deberían tener un costo fiscal límite del 2% del PBI, que serían unos 15.000 millones, pero indican que la mayoría de promesas de estos partidos, por no decir todos los que evaluaron, superan este presupuesto. Evidentemente se requeriría algún cambio tributario, mayor recaudación. Ahora, yo creo que ahí de repente están haciendo ellos un poco exagerados, porque si hubiese alguien, digamos, a nosotros hemos calculado que el costo fiscal de la propuesta de la señora Verónica Mendoza es más o menos 68.000 millones de soles. Si la señora nos convence a nosotros que con su impuesto a la riqueza va a conseguir esos 68.000 millones de soles, pues no habría ningún problema en teoría, ¿no? Cuando Vivenza dice 2% del PBI, es 2% que se vaya directamente al déficit. Lo que sucede, y ahí usted tiene toda la razón, de que todos han dicho de que no van a crear nuevos impuestos, ¿no? En la mayoría lo que dicen ellos es que van a, ampliar la base tributaria, pero tampoco nos dicen cómo van a ampliar la base tributaria. Nuevamente nos vamos al caso de la señora Mendoza y nos dice que ellos van a recuperar las deudas de las grandes empresas que están en proceso judicial, ya sea o en el Tribunal Fiscal o en la Corte Suprema. Pero eso simplemente son deudas que todavía no están definidas y no se sabe cuánto se van a cobrar. En algunos casos la empresa privada tendrá razón y en otras tendrá razón la SUNAT, pero todavía no hay una definición. Entonces es un poco presuntuoso de parte de ellos decir vamos a cobrar 120.000 millones de soles cuando buena parte de eso son moras y multas y no necesariamente una deuda por sí misma. Entonces, lo que no hay, yo pienso, es que no hay claridad y lo que ellos han planteado es de que nosotros veamos la parte positiva de sus planes, es decir, el gasto, pero no la parte negativa que es o el déficit fiscal o la mayor tributación, ¿no? Claro, como me comenta, hay algunos partidos que han propuesto una mayor aplicación de esos impuestos a quienes ganen más, las grandes riquezas. ¿Estas medidas de alguna manera podrían funcionar en el país o solamente serían un alivio temporal? A ver, yo no, en parte suena interesante de que los más ricos paguen más, pero nuestro sistema, o mejor dicho, el impuesto a la renta, precisamente es progresivo por eso. El que más tiene paga más, ¿no? Lo preocupante es de que vayamos a crear otro impuesto como el impuesto a la riqueza, cuando hoy día no recaudamos el 50% de nuestro impuesto a la renta, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos hacer progresivo y quisiéramos que los más ricos paguen más, lo primero que deberíamos de hacer es asegurarnos que todos los que deberían de pagar el impuesto a la renta lo paguen, ¿no? Y no lo están haciendo. Entonces, no podemos crear otro impuesto para decir, en este impuesto tampoco vamos a recaudar, ¿no? Y que aparezca más un mensaje político más que una decisión de gestión económica, ¿no? Claro, hay muchas menciones también a evitar la evasión tributaria, la elusión tributaria, pero no se precisa cómo se va a hacer. Ya yendo a otro punto. Por ejemplo, ahí, si la puedo interrumpir, recuerda que se pasó la ley antielusiva. O sea, bueno sería que el MEF y la SUNAT nos eduque a todos los peruanos y nos diga cuánto dinero se recaudó a raíz de esa ley. O sea, si realmente lo que queremos
es decir, como dice la señora Verónica Mendoza, de que los grandes ricos son los que no pagan los impuestos, que nos digan qué pasó con esa ley, cuánto más se recauda. Hasta nos dijeron en ese momento que iban a recaudar el equivalente a 1,5 puntos del PBI. Me da la impresión de que no se recaudó más, ¿no? Entonces, si realmente vamos a hablar de política tributaria, tratemos de hablar con los números, ¿no? Claro, faltarían esas precisiones por parte del Estado. Y bueno, como le comentaba yendo a otro punto, uno de los temas más latentes, especialmente ahora con la pandemia y a nivel mundial, es el del empleo. Actualmente se estima que tenemos entre 70 y 80% de la población en empleo informal. Para la creación de mayor empleo adecuado, formal, se están escuchando varias propuestas sobre contratación pública temporal a través de obras de infraestructura, obras públicas. ¿Considera que esa sería la manera adecuada de lograr una recuperación rápida del empleo? Mire, han habido muchos cálculos. De hecho, en el cálculo del plan de infraestructura, se calcula que los empleos que se generarían son cerca de 67,000 empleos. Entonces, cuando comparamos un gran plan de infraestructura de casi 5 o 10 puntos porcentuales del PBI, que solamente va a generar esa cantidad de empleos, pues eso contrasta con lo que algunos candidatos, como la señora Fujimori o el señor Lescano, por ejemplo, el señor Lescano habla de 5 millones de empleos. Solamente para darles una idea a su audiencia, 1 millón de empleo le cuesta al Estado 1,5 puntos del PBI. Entonces, si sacamos la cuenta, pues 5 millones de empleo, pues estamos hablando de cerca de 7,5 puntos del PBI, es decir, la mitad del gasto público del Perú, ¿no? Y solamente lo que vamos a comprar son empleos temporales, no vamos a comprar empleos permanentes. Lo que queda claro que una economía donde el 80% es gasto privado y el 20% gasto público, la única forma de absorber esos empleos es generando más bienestar, generando más riqueza, y eso solamente se puede hacer estimulando al sector privado. Nuevamente, los planes de gobierno como que le rehúyen a la necesidad de hablar del sector privado, pero es la única forma en que podemos hacer eso, ¿no? Claro. ¿Y qué opina de los bonos que proponen algunos candidatos? Un informe del FMI lo recomendó, pero ¿hay espacio, por así decirlo, en el Tesoro Público para hacer esto realidad? Porque es un tema bastante polémico. A ver, el PBI creo que ahí hay un poco de desinformación. El FMI no necesariamente recomienda este bono de 2.750 soles. Lo que el FMI dice es de que en el programa de estímulo lo que se descuidó fue el apoyo a las familias, ¿no? Y que el apoyo de las familias resultó en una caída brusca del consumo, una caída brusca del ingreso de las familias y un gran desempleo. Entonces el FMI se hace la pregunta, si el Estado gastase más o menos 2,5% del PBI en bonos, ¿cómo es que eso cambiaría la perspectiva económica del país? Y ellos dicen que creceríamos en vez del 8% este año, 8,5%, al 10%, ¿no? Entonces, ellos simplemente lo plantean como un escenario. A mí, en lo personal, me parece efectivamente que una de las grandes faltas del programa de estímulo fue la ayuda a las familias y sobre todo a la población vulnerable. Y eso lo que hizo es que cayera el empleo, yo diría desproporcionadamente, que la informalidad aumente también desproporcionalmente, y decirlo bien claro, y que los que más han sido afectados por esto han sido los jóvenes y las mujeres, ¿no? Entonces, el no haberlo hecho nos ha traído una situación en la que tenemos, como dice usted, un gran número de desempleo que en algún momento tenemos que corregir. Hay una gran discordancia entre la caída del empleo y la caída del PBI. Van casi por cuerdas separadas. Entonces,
una forma de solucionarlo, sí, efectivamente, es darle más bonos. Pero si damos más bonos, eso significa que tenemos que recortar en otras partes. Y ahí, quien tome el gobierno, pues va a tener que hacer un programa de reducción de gastos del sector público y desde mi perspectiva, hay muchos lugares donde cortar, ¿no? Es bastante curioso lo que me comenta respecto a la diferencia entre el crecimiento del PBI y cómo va el empleo en el país. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de ese tema? A ver, lo que sucedió es de que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la masa salarial no es otra cosa que el producto entre el empleo y el ingreso de los trabajadores. Esa masa salarial hoy día está 25%, entre 25 y 30% por debajo de los niveles prepandemia. El PBI está más o menos, yo diría, 10% por debajo de los niveles prepandemia. ¿Por qué se da esto? Porque en la literatura de las recesiones, lo que siempre sucede es que el empleo cae más rápido que la producción. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se cierra la economía en marzo, abril del año pasado, pues las empresas paran en seco. Y es lógico que las empresas cuando paran en seco empiezan a reducir sus costos. ¿Cuáles son los costos que reducen? Pues reducen su nómina, ¿no? Su nómina, sus proveedores, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a retomar las ventas de sus productos, pues ellos no regresan al 100%, sino regresan gradualmente a esos niveles. Eso significa que el uso de recursos va a ser mucho menor y por tanto el empleo crece menos rápido que la producción, ¿no? Eso no es peculiar del Perú, pasa en todos los otros países, pero por eso países como Estados Unidos hoy día están lanzando un programa de bonos a la población tan grande precisamente porque lo que se quiere es estimular fuertemente el empleo. Yo en lo personal he planteado que se necesita un plan de reactivación y ningún candidato tiene un plan de reactivación. Todos tienen planes en aumentar el empleo, aumentar las escuelas, aumentar el gasto en salud, pero nadie está pensando en cómo llevamos la economía a sus niveles de prepandemia. Pero algunos son bastante generales. De lo que está planteado hasta la fecha, ¿hay alguna política pública que podría aplicarse para el apoyo a la población vulnerable y hacer que se cause este efecto que usted comenta? Yo creo que lo más sensato es un plan de reactivación que incluya a los bonos a la población, pero también que incluya ayudas a las MIPES, también incluya un plan de estímulo a la infraestructura y incluya, por ejemplo, el relajamiento de una serie de leyes laborales, o sea, desde el Congreso y desde el Ejecutivo, el contratar trabajadores cada vez se ha hecho más caro para las empresas y eso lo que significa es que las empresas están contratando menos trabajadores. Entonces, todo esto se debería de arropar en un plan de reactivación y utilizarlo como una medida de shock para estimular el crecimiento, sobre todo del sector privado, ¿no? Consumo e inversión. Y en los próximos días ya conoceremos los resultados de estas elecciones. Muy importante informarse antes de emitir nuestro voto. Esperemos que este breve análisis les haya ayudado en algo. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Hasta la próxima.